Hola a todos, a todas. Les doy la bienvenida a la cuarta y última sesión del programa formativo del ODS 5 Igualdad de Género. Les saluda Vivian Coral, coordinadora del programa ODS en Perú Sostenible. Antes de empezar, para asegurar una sesión fluida y escuchar bien las exposiciones, les pido por favor que aseguren de mantener los micrófonos apagados. Muchas gracias. Y con ello, doy el pase a Mica Cortés, directora del programa ODS, quien será la moderadora de esta sesión. Vamos contigo, Micaela. Muchas gracias, Vivian. Bienvenidos a la cuarta sesión del programa formativo en torno al ODS 5, Igualdad de Género, Acción Empresarial en la Prevención de la Violencia de Género y el Acoso Sexual Laboral. Este programa, que hoy llega a su fin, ha sido desarrollado e impulsado por Perú Sostenible, Líderes por la Equidad de Género de IPADE, Asociación Empresarial y Naciones Unidas. Mi nombre, como ya mencionaron, es Micaela Cortés. Yo soy directora del Programa de Objetivos de Desarrollo Sostenible en Perú Sostenible. En nombre de todo el equipo involucrado, queremos agradecer la acogida y el entusiasmo que han tenido por ser parte de este programa formativo. Recuerden que quienes acrediten su participación en el 75% de la duración del programa, incluyendo esta sesión, recibirán un certificado en las siguientes semanas. Este programa formativo es producto de un proceso emprendido en la Mesa de Acción del ODS 5 de Perú Sostenible, siendo esta una plataforma que busca activar al sector privado en los cambios que necesitamos para lograr la igualdad de género e integrar este aspecto en su camino hacia la sostenibilidad. Por ello, planteamos un contenido valioso a través de 4 sesiones abordando: 1. Equidad de género y diversidad, conceptos básicos; 2. Prevención de violencia de género; 3. Acoso sexual laboral; y 4. Generación del cambio en materia de género. Durante la tercera sesión, acoso sexual laboral, abordamos las causas del acoso sexual laboral, las conductas y manifestaciones que lo evidencian, los mitos en torno a ello y el proceso para la investigación, resolución de casos y la construcción de una cultura de prevención en las empresas. Contamos con la participación de Ana Paula Hurtado, de Gender Lab, experta que abordó el acoso sexual laboral, incluyendo información importante sobre las causas, consecuencias, conductas asociadas y otros aspectos relevantes a esta problemática. Ana Paula, además, estuvo a cargo de la dinámica. Me mutearon, cuidado por favor. Ana Paula, además, estuvo a cargo de la dinámica en la cual reflexionamos sobre la prevención, la cultura de prevención y tolerancia cero. Además, se presentaron Sodimac y Maestro y Química Suiza, nuestras empresas mentoras. Estas organizaciones nos capacitaron para saber de qué manera abordar, prevenir y gestionar el acoso sexual laboral a través de la presentación de sus experiencias. Sodimac y Maestro nos presentó su plan de equidad, diversidad y prevención de la violencia, mientras que Química Suiza nos brindó información sobre el movimiento No es Normal. Para complementar y profundizar lo que se vio en la tercera sesión, el viernes pasado les hemos compartido por correo una serie de materiales. Estos son la herramienta ELSA de Gender Lab, que permite realizar un diagnóstico e intervención que ayuda a las empresas a responder preventivamente a problemas de acoso sexual laboral. ELSA además identifica áreas de oportunidad y recomienda intervenciones específicas que permiten la respuesta temprana y la mejora de indicadores. Por otro lado, Química Suiza nos compartió la página web de No es Normal, movimiento creado con la finalidad de prevenir y erradicar el hostigamiento sexual, donde podrán encontrar videos presentados en la sesión, guías de acción y explicación de conceptos. También nos han compartido su reglamento de prevención y sanción del acoso sexual laboral, documento que indica los lineamientos claves para prevenir, corregir y sancionar las diversas manifestaciones de hostigamiento sexual laboral de acuerdo a las leyes peruanas, y un flujograma que grafica el proceso de denuncia en la organización, indicando los días para cada fase, los equipos encargados, así como el tipo de sanciones a aplicar. Y Sodimac y Maestro también tuvieron una presentación muy importante, por ello nos compartieron su material de comunicación, que se compone de una serie de piezas y artes con mensajes claves para difundir y complementar las acciones para erradicar el acoso sexual laboral en la empresa. Y finalmente, también nos brindaron un plan de equidad, diversidad y prevención de la violencia que ha tenido el fin de disminuir los índices de violencia de género y acoso sexual en la organización, considerando sus 6 pilares estratégicos. Conversemos ahora de la sesión de hoy.
La sesión de hoy es llamada Generando el cambio en materia de género y tiene como objetivo aprender a construir políticas, estrategias y definir planes de acción que integren el enfoque de equidad de género y prevención en la violencia de las organizaciones. Por ello, estará con nosotros Natalia Cortina de Adecuales. Natalia es nuestra experta de esta sesión y también estará a cargo de la dinámica. Como empresas mentoras nos acompañan Sodexo y Mi Banco, quienes han avanzado en la implementación de políticas, estrategias y planes de acción en lo referido a género. Hoy también contaremos con un espacio para preguntas y respuestas, de forma que puedan interactuar con nuestros especialistas. Recuerden que a medida que vayamos avanzando en la sesión, pueden colocar sus preguntas en el chat y en el equipo lo vamos a ir recopilando. Y posterior a las presentaciones tendremos el cierre del programa y para ello vamos a pasar a un momento en el cual podemos generar un compromiso en materia de género seguido de las indicaciones finales y siguientes pasos. Al igual que en sesiones previas, comenzaremos esta sesión con un marco teórico que nos permita ponernos en contexto de la temática central, que en esta cuarta sesión, como hemos comentado, se centra en cómo empezar a generar cambios concretos y medibles en materia de género. Nuestra experta de hoy es Natalia Cortina. Ella es gerente de alianzas y atracción empresarial LATAM en Adecuales. Ella es magíster en políticas públicas, abogada y politóloga. Es experta en el empoderamiento económico de las mujeres y mercado laboral con perspectiva de género, y además se desempeña como consultora y especialista en la implementación de iniciativas de equidad de género a nivel corporativo en organizaciones públicas y privadas de Latinoamérica. Hoy Natalia se enfocará en explicarnos cómo generar políticas y estrategias empresariales. Para ello nos comentará qué herramientas y recursos se requieren, cómo definir objetivos y metas adecuadas, nos brindará ejemplos de indicadores de gestión de impacto y ahondará en lo que debemos tener en cuenta para la ideación y la implementación. Gracias por estar aquí, Natalia. Te invitamos a prender tu video y tu micrófono para poder escucharte. Hola, Micaela, muchas gracias. Un placer estar de nuevo con ustedes. Y nada, pues vamos a empezar. Como les contaba Micaela, quería simplemente verificar que todo estuviera funcionando. Ya les comparto la presentación. Creo que ahí ya se está viendo. Danos un segundo, sí, ya estamos. Perfecto. Bueno, entonces, muchas gracias nuevamente por esta invitación. Como les contaba Micaela, yo soy Natalia Cortina, soy la gerenta de alianzas de Adecuales. Ya vamos a conocer un poquito, para quienes no conocen de Adecuales, les voy a contar de qué se trata. Y hoy queremos que se lleven una aproximación o una herramienta práctica para poder iniciar su camino o poder profundizar en sus planes de acción para aquellas empresas que aún no cuentan con ellos o aquellas empresas que ya han formulado sus planes de acción, darles una óptica, una mirada para que puedan ser planes muy estructurados. Bueno, entonces hoy la idea es pasar del compromiso a la acción. Y para eso les cuento sobre Adecuales. Adecuales es una empresa multilatina que brinda herramientas o acompaña a las empresas como ustedes para cerrar las brechas de género en el ámbito laboral. ¿Cómo lo hacemos? A través de mediciones, tecnología y consultoría, en ese acompañamiento constante hacia ustedes. ¿Cuáles son nuestras principales líneas de trabajo o de acción? El ranking PAR, y en este momento me encantaría que a través del chat me contaran aquellas empresas que ya se están midiendo en el ranking. Este va a ser un instrumento bien interesante para el trabajo que vamos a hacer, o aquellas que aún no lo conocen, pues poderlas acompañar. ¿Por qué? Porque el ranking PAR es una herramienta de medición totalmente gratuita para ustedes, para todo tipo de empresas en todos los países de Latinoamérica, a través de la cual ustedes van a poder tener un diagnóstico o una línea de base para poder partir y planear de manera estratégica las acciones que van a desarrollar en materia de equidad de género y diversidad. De esta manera, es una herramienta
digamos, fundamental, puede haber muchas, pero con esta herramienta ustedes pueden hacer seguimiento constante, medirse año a año, ver cuáles son sus avances, dónde están sus retos y materializar esas acciones que vamos a ver hoy o que ustedes puedan construir poco a poco con el paso del tiempo. De igual manera, pues nos dedicamos a hacer la consultoría. Muchas veces tenemos acceso a las herramientas y podemos ver las políticas de otras empresas o podemos inclusive conocer buenas prácticas, pero a veces cada empresa es un universo y necesitamos mucho apoyo en los cómo. Y precisamente eso es lo que hacemos en Adecuales, estar con ustedes y diseñar de manera o crear esos cómo hacer las cosas en materia de equidad de género. Y finalmente, otro de nuestros focos de acción, la comunidad Adecuales, donde las empresas van a poder compartir experiencias, conocer esas buenas prácticas, formarse en estos temas. Yo personalmente digo que esta es la universidad de la equidad de género, porque voy a poder integrar, conocer desde distintas perspectivas, desde distintas industrias, la manera en cómo hacer las cosas. Entonces, esta es una propuesta también bien interesante para ustedes. Pero entrando en materia y antes de empezar a ver estas estrategias uno a uno, quería traerles esta recopilación de los pilares, lo que para nosotros hemos considerado y por supuesto a lo largo de esta presentación, por favor déjenme sus preguntas en el chat. ¿Cuáles son esos bastiones, esos pilares que deben tener las empresas para avanzar en equidad de género? Lo primero, tener este diagnóstico cuantitativo o cualitativo, de cuál es mi línea base, de dónde voy a partir, cuáles son las principales problemáticas que están al interior de mi organización. Sabemos que en Latinoamérica la situación de la equidad de género tiene unas brechas importantes, las tasas de desempleo para las mujeres. ¿Cómo logramos que más mujeres lleguen a posiciones de liderazgo? Pero ¿cómo se materializa esto de manera concreta en mi organización? Pues como lo hacemos en todas las áreas de las empresas, primero tenemos que tener un diagnóstico o una línea base. ¿Cuál es la propuesta y cuál es una de esas herramientas? El ranking par. Precisamente esta forma de medirse de manera totalmente en línea en diferentes aspectos como la gestión de objetivos, es decir, cómo planifico cómo inserto dentro de mi organización la equidad de género, cómo en cada uno de los aspectos voy incorporando estos temas. También vamos a ver todos los temas de gestión o de cultura organizacional, cómo estamos en capacitaciones, cómo estamos en temas de acoso sexual en el ámbito laboral, que como lo hemos visto en este programa de formación es fundamental, pero también cómo aperturamos espacios, por ejemplo, a los temas de diversidad y los beneficios que podemos dar a las personas que hacen parte de la comunidad LGBTIQ+. También en términos de estructura, yo digo un poco los datos duros del ranking, cómo todas estas estructuras, cómo todas estas acciones que nosotros establecemos y hacemos en las distintas áreas de nuestra empresa se ven reflejados en la composición jerárquica, pero también por áreas dentro de nuestra organización, dónde están las mujeres al interior de mi organización. En términos generales, en Latinoamérica y en Perú, de la misma manera, no superamos el 25% de mujeres en las posiciones o siendo CEOs de las empresas. Hemos venido cerrando un poquito esos espacios para que más mujeres lleguen a posiciones de liderazgo, estén al frente de las direcciones, de las vicepresidencias, pero todavía nos falta muchísimo camino por recorrer. Y en el caso particular de Perú, hemos visto que las empresas tienen muchísimas acciones, pero ese techo de cristal todavía está muy presente. De ahí que el llamado que nosotros hemos hecho en todos los espacios con nuestros aliados es cómo concretamos acciones que de verdad muevan la aguja y podamos impulsar a las mujeres a llegar a estos cargos de dirección y de toma de decisiones. Porque en muchas de nuestras organizaciones dicen, no, pero yo acá tengo un montón de mujeres.
Claro, pero ¿dónde están? ¿Están tomando las decisiones? ¿Están dando las riendas de la empresa? Y ya vamos a ver por qué esto además es lo que Naciones Unidas de hecho ha llamado un buen negocio. La equidad de género es un buen negocio. Vamos a conocer un poquito de los datos del caso de negocio. Pero bueno, para no quedarme en este aspecto, en otro de los pilares o uno de esos pilares fundamentales es contar con una política de equidad de género. ¿Y por qué es necesario tener una política de equidad de género? Porque en la política yo voy a marcar cuál es mi visión como empresa en términos de equidad de género y diversidad. ¿Cuál es mi compromiso? Va a ser algo que se impulse desde la alta dirección, así como tenemos políticas en materia financiera, ética. Esto es lo que va a marcar ese estandarte de columna vertebral dentro de la organización. Hay muchas organizaciones que consideran, no, pero acá ya vivimos la equidad de género, pero de alguna manera sabemos que las palabras se las lleva el viento. Cuando lo materializamos en una política, esta política nos va a dar el norte y va a ser ese foco al que siempre podemos llegar y tener esos principios, valores fundamentales en términos de equidad de género y diversidad. De hecho, va a ser bien interesante para cuando vamos a tener o a vincular las personas al interior de la organización, tener esa visión clara. En segundo lugar, tener un comité de equidad de género. Hay estructuras en o de diversidad y diversidad. Lo importante es que tengamos personas que puedan ser impulsoras de la equidad de género al interior de la organización, que tengan responsabilidades, que tengan el liderazgo de seguir moviendo estas acciones y que no sea un aspecto único de las áreas de recursos humanos. Muchas veces en las empresas pasa eso. De hecho, en nuestra práctica y en nuestros conocimientos de consultoría y de la comunidad, los comités más exitosos son aquellos que están integrados por personas de distintas áreas de la organización, de distintos niveles, digamos, dentro de la jerarquía. Y esto lo que nos aporta es diversidad en el pensamiento. Por ahí tenemos un micrófono abierto. Y tenemos también la posibilidad de entender cuáles son las necesidades y qué está pasando en toda la organización, de transversalizar el enfoque de género, que es lo que quisiéramos en todas nuestras acciones. Entonces, el comité va a ser súper importante, compuesto ojalá por hombres y mujeres, y siempre busquemos de manera estratégica que haya representación de la alta dirección, de esa persona que sea nuestra vocera y que pueda llevar esas inquietudes, defender nuestros presupuestos, ser una convicción, llevar la equidad de género, casi que yo digo, dentro de nuestro ADN, dentro más allá de nuestro corazón, y por eso siempre se habla de ponerse las gafas de género y tenerlo siempre presente en todas nuestras acciones. Y finalmente, tener un plan de acción. Ese es un pilar fundamental, que es lo que vamos a conocer hoy. Si yo empiezo a hacer acciones sueltas, no voy a poder tener esa visión estratégica con objetivos claros, con formas de medición, hacia dónde, cuáles son mis metas y qué es lo que pretendo lograr. Entonces, estos son los pilares fundamentales de la equidad de género. El año pasado se midieron en Perú 211 organizaciones, de las más de 860 en Latinoamérica. Acá les traje un poco las cifras, cómo estamos. En general tenemos estos pilares bastante altos, están bien posicionados y estas son estas empresas que ya dieron ese paso, superaron esta primera etapa, digamos, de voy a medirme y voy a ver cómo estoy. Eso es lo fundamental y de ahí partiremos. Y en este punto quisiera que pensáramos, y este es uno de los procesos bien importantes que nosotros les planteamos al hacer un plan de acción, y es traigan a su cabeza, y me gustaría que lo pudieran poner, casi que hagamos una lluvia de ideas por el chat, cuál es esa problemática, cuál es ese reto que ustedes se identifican en sus empresas que sea fundamental o que quisieran atacar primero. Vamos a ver que la priorización es una de esas herramientas. Pero hagamos de cuenta que esto es una lluvia de ideas y me gustaría que me pusieran en el chat porque nos va a servir para el ejercicio que hagamos más adelante. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos tener en cuenta para llevar a cabo o hacer nuestro plan de acción? Si bien no hay un orden realmente establecido,
a mí sí y en la experiencia que hemos tenido, creemos que sí es un tema cíclico. Tener una línea base, el ranking, como les digo, es una herramienta bastante útil, sobre todo para la parte cuantitativa. Pero de alguna manera esta es la punta del iceberg. Es ideal poder cruzar toda esta información de lo que nosotros consideramos que tenemos como empresa para poder contrastarlo con lo que están viviendo nuestros colaboradores y colaboradoras, para saber cuáles son esas necesidades, iniciativas, cómo lo están percibiendo, qué tan sensibles y qué tan abiertos están a los temas de equidad de género, y de ahí derivar nuestras acciones. Entonces, siempre podemos complementar esto con encuestas de percepción, con grupos focales, con entrevistas a profundidad, en las cuales, por ejemplo, todo este paquete integral le decimos el camino a la equidad, porque es tener esta visión más allá de lo que yo considero como empresa, que es fundamental para poder contrastarlo con las percepciones, opiniones y sensaciones de nuestros colaboradores. Por ejemplo, yo puedo considerar como empresa que mi política de equidad de género, tengo una gran política de equidad de género, fue vista por la alta dirección, pero resulta que mis ejercicios de comunicación o de transmisión del contenido y que traduce y quiénes son los responsables de esa política, quienes están liderando el tema, no son conocidos por el resto de mis colaboradores y colaboradoras. Entonces, puede que mi problema no sea la política, sino que las personas no la conocen, ¿no? Y de ahí que no puedan entender por qué estamos haciendo las acciones. O en términos de sensibilización, yo puedo considerar como comité que uno de mis aspectos prioritarios es trabajar en acoso sexual en el ámbito laboral. Pero si no sé cuál es el estado de conocimiento en el que se encuentran mis colaboradoras y colaboradoras, no voy a poder identificar dónde debo hacer esos aspectos fundamentales, a quiénes debo sensibilizar, cuáles son las necesidades del área de recursos humanos, cuáles son las necesidades de todo el personal que está reclutando, por ejemplo, a hombres y mujeres en materia de sesgos inconscientes. ¿Qué está pasando? ¿Qué tan fijados están esos sesgos y por qué no están llegando mujeres a los procesos de selección? Entonces, todo esto, de tener un diagnóstico muy completo, me va a ayudar a identificar cuál es mi problemática y, por ende, a consolidar un plan de acción acertado. En segundo lugar, como les digo, definir esa problemática. Y aquí hay varias estrategias o varias recomendaciones que podemos seguir. Para tener un plan de acción integral, como les decía, convocar a todas las áreas y ojalá por distintos niveles de la compañía, tener este proceso de ideación, definir estas problemáticas por distintos ejes de acción. Nosotros, por ejemplo, lo hacemos a través, como les digo, de las herramientas o de las categorías que mide el ranking. En gestión de objetivos, entonces, por ejemplo, tener una política, destinar presupuesto, cómo lo voy a hacer, cuándo lo voy a hacer. Y otra recomendación bien interesante es en estos procesos de ideación que estén presentes el comité o inclusive vincular o invitar a otras personas que nos ayuden a identificar y a determinar cuáles son esas principales dolores, cuáles son nuestras necesidades y lanzar acciones. A veces las personas, inclusive quienes trabajamos en recursos humanos, decimos, tengo que contratar mujeres, entonces voy a hacer el proceso de contratación de esta manera. De pronto, si yo integro al área de comunicaciones, vienen nuevas ideas para lanzar mis perfiles, ya no en masculino, sino a través de herramientas de las imágenes que estoy proyectando, qué lenguaje estoy usando, y así en todos los ámbitos del plan de acción. Y lo cuarto es la priorización. Prioricemos máximo 2 o 3 acciones macro por área y a su vez de ahí vamos a poder subdividir a otras acciones más pequeñas, porque a veces hacemos unos planes de acción gigantes y no tenemos tan claro cómo hacerlos poco a poco. Sobre todo las empresas que están muy entusiasmadas, que están empezando, ya vamos a ver al final un poco esta recomendación,
pero empecemos, planteemos un gran plan macro y empecemos a bajar acciones concretas a través de un Gantt, por ejemplo, donde establezcamos cuáles son esas microacciones que responden a esas macroacciones. Esto es muy importante, fijar metas e indicadores, tanto de medio como de resultado, de proceso, de gestión. Ojalá podamos fijar indicadores de impacto. Muchas veces nos quedamos en los de resultado, está bien cuando estamos empezando. Por ejemplo, mi meta puede ser capacitar en equidad de género o llevar este primer mensaje al total de la organización. ¿Cuántas personas estoy capacitando? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Cuál es mi indicador de que efectivamente se está entendiendo? Voy a hacer una evaluación posterior. ¿Están usando un indicador de impacto? Puede ser, por ejemplo, ¿están usando más los beneficios de flexibilidad o de redistribución de tareas de cuidado a las licencias de paternidad extendida en el caso en que las empresas lo tengan? Ese puede llegar a ser un indicador de impacto de una acción concreta que yo hice, por ejemplo, en sensibilización de masculinidades positivas o masculinidades alternativas para los hombres. El aumento del uso de mis licencias de paternidad. Entonces, fijar todos estos indicadores va a ser muy importante para ver cuál es la efectividad de esas acciones que estoy implementando. No todas las acciones tienen, digamos, esa bondad de tener indicadores tan claros. Algunas tienen indicadores de resultado mucho más claras y podemos empezar a intercalar el impacto. A veces, por eso les digo, el punto no está en qué hacer, sino el cómo hacerlo. Y en eso es en lo que nosotros nos centramos, en acompañarles. Bueno, voy a avanzar un poquito más rápido. Otro de los temas que debemos tener es destinar presupuesto. No quiere decir que la equidad de género sea costosísima. Hay acciones que son de voluntad política. Por ejemplo, tener esta decisión de empezar a trabajar o de contar con una política de equidad de género. Pero hay acciones que sí requieren recursos, acondicionar una sala de lactancia, hacer sensibilizaciones a mi personal con expertos y expertas especializadas. Pero así como invertimos en nuestro personal de ventas y en capacitarlo, por ejemplo, para incrementar nuestras utilidades, pues así debemos invertir en equidad de género. Como les decía, desglosar ese plan de acción en acciones corticas, pequeñas, a corto, mediano y largo plazo. Eso nos va a permitir que una vez yo cumpla las cortas, voy a ver que estoy cumpliendo las de mediano plazo y en los objetivos grandes a largo plazo. Asignar responsabilidades, y aquí es bien interesante, como les decía, no todo debe caer en el área de recursos humanos. Y no quiere decir que las personas que estén en el Comité de Equidad de Género sean las únicas encargadas de implementarlo. Por ejemplo, si dentro de mi plan estratégico yo quiero tener una campaña específica para el 25 de noviembre, eso no quiere decir que lo vaya a ejecutar el comité. El comité lo liderará y se comunicará con las áreas específicas de la organización, pero sí tendrá que hacerle seguimiento, estar revisando que se estén dando esas condiciones. Y finalmente, como les mencionaba, el compromiso de la alta dirección es clave para que estas acciones de verdad calen en la organización. No siempre la alta dirección está tan convencida y a veces sentimos en las organizaciones que quienes estamos en los niveles medios o inclusive en la alta, en una persona en estas altas direcciones está luchando y remando y no logra posicionar los temas. Y aquí también hay estrategias para hacerlo. Por ejemplo, sensibilizando precisamente a nuestros directorios, a nuestra alta dirección, capacitándolos, haciéndoles talleres basados en datos y en evidencia. Y aquí les traje uno de los datos que nosotros más hemos usado. Ustedes saben que grandes consultoras en el mundo, Catalyst, McKinsey, hacen y han hecho grandes papers para validar y demostrar que trabajar en equidad de género y diversidad es un gana-gana, es un buen negocio para las empresas. En el caso latinoamericano, AEQUALES, a través de la medición del ranking PAR de los últimos 5 años, ha desarrollado ya la comprobación del caso de negocio para Latinoamérica, encontrando que aquellas organizaciones, a través de un indicador de desempeño financiero, que implementan medidas que promueven la equidad de género,
y la diversidad pueden incrementar su ROA, un indicador súper importante para el mundo financiero y desempeño organizacional, hasta en un 21.8% que aquellas que no lo hacen. Entonces, esta es una gran manera de empezar a abordar a esas personas que no están tan convencidas. Si no es por justicia social, por derechos humanos, que ya es más que suficiente para que trabajemos en equidad de género y diversidad, también hay aspectos que desde el caso de negocio podemos demostrar que efectivamente esta es un buen indicador de desempeño para las organizaciones. Bueno, y ahora creo que no veo en el chat las iniciativas, pero yo venía preparada para hacer un mini plan de acción con ustedes en lo que nos queda de tiempo, y es precisamente cuál fue mi problemática identificada. Entonces, tenemos muchas acciones sueltas como organización. Digamos que en mi organización se midió en el ranking PAR y no cuenta con un plan de acción. Si está siendo derivado de esa línea de acción, identifiqué la problemática, que tenemos muchas acciones sueltas, pero no sabemos cómo medir su resultado. Hemos hecho conferencias, el Día de la Mujer, le regalamos algo a las mujeres, pero de ahí no pasa. Y nuestros jefes nos dijeron que si no le ponemos organización a esto, no nos van a dar recursos. Entonces, por eso, manos a la obra. ¿Qué es importante? Y esto lo pueden poner ustedes, esta puede ser la base de su plan de acción. Tener cuál es el objetivo, qué queremos alcanzar a partir de nuestra línea base. Entonces, mi objetivo en este caso es tener un plan de acción organizado para hacer seguimiento a mi estrategia de equidad de género y diversidad. ¿Cómo lo voy a hacer? 2 acciones claras. Entonces, nombrar un comité, por ejemplo, y realizar un plan de ideación para sacar ese plan de acción. Tener un plan de acción, esas van a ser mis 2 acciones. ¿Cómo lo voy a medir? Entonces, ¿cuál es mi indicador? Tener un plan de acción y tener la evidencia de las indicaciones mensuales, de las sesiones, el seguimiento mensual o trimestral de ese plan de acción. ¿De dónde vamos a partir? Mi línea base, no tengo plan de acción en este caso. ¿Cuál es la meta? Mi meta va a ser tener un plan de acción a 3 años, por ejemplo. Esta es mi meta, con seguimientos trimestrales o seguimientos cada Q. ¿Cuándo lo voy a hacer? Entonces aquí me voy a poner plazos. 3 años será mi meta a largo plazo, pero en el primer año voy a tener un plan de acción consolidado de 10 acciones que me permitan alcanzar, por ejemplo, identificar las acciones de capacitación o cuáles son mis acciones de sensibilización en el primer año. En el primer Q me voy a fijar como plazo capacitar al área de recursos humanos y a la alta dirección. ¿Quiénes van a ser los responsables? Este proceso va a ser liderado por el área de recursos humanos, pero va a participar también el área de comunicaciones en conjunto con el área financiera. Si ven que de manera muy sencilla vamos a poder identificar cuáles son esas acciones. Simplemente, y ustedes pueden hacer este objetivo con su gran plan de acción. ¿Cuáles son esas acciones? Les recomiendo no tener más de 20 a 30 acciones en todo su plan de acción. ¿Cómo van a medirlos? ¿Cuál es la línea base de cada una de esas acciones? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Y quién lo va a hacer? Estas son las preguntas fundamentales para elaborar un plan de acción. Para ir cerrando, entonces, lo primero que quiero dejarles es: el cielo es el límite. En equidad de género podemos hacer desde un lactario hasta atar nuestros indicadores de desempeño al cumplimiento de metas de género, por ejemplo. Priorizar de manera estratégica. ¿Cuáles son estas acciones que podemos hacer en el corto, mediano y largo plazo? ¿Hacia dónde vamos a llegar? ¿Cuáles son nuestros aliados y aliadas al interior de la organización? ¿Cómo logramos que esa alta dirección esté convencida e impulse nuestras acciones? Y finalmente, esto es un poco el replanteamiento del ciclo PHBA: planear, hacer, verificar y actuar, y es medir. Si no medimos, no podemos gestionar.
hacer, llevar a cabo este plan de acción, evaluar, es decir, hacer seguimiento constante de cómo es nuestro plan de acción y finalmente actualizar nuestras acciones. De pronto una sensibilización no funcionó y tenemos que hacer un segundo ciclo. Siempre esto es un tema cíclico, ir dándole la vuelta para nuestros temas de equidad de género. Y hasta aquí mi presentación. Síganos por favor en redes sociales, ahí van a tener muchas herramientas. En este momento nuestras directoras, nuestras CEOs, Mía Perdomo y Andrea de la Piedra, están abriendo un curso de formación muy interesante. Les voy a dejar la página dictado directamente por ellas, donde van a aprender todos estos conceptos, donde van a poder responder las preguntas difíciles, tener estrategias muy claras para hacer que la equidad de género sea una realidad dentro de sus organizaciones. Muchísimas gracias, Natalia, por esa presentación. Y como tú bien dices, es bien importante entender cómo estas políticas, estrategias y planes de acción pueden y deben ser aterrizadas e implementadas en la organización y efectivamente qué consideraciones hay que tomar en cuenta, ¿no? Esto de todas maneras supone un desafío en sí mismo, ya que si bien tenemos algunos lineamientos, hay que tomar en consideración las características pertinentes a cada organización. O sea que nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos. Y es por este motivo que nos acompañan hoy dos empresas mentoras que nos orientarán en cómo aprender a elaborar una política, estrategia, plan de acción, integrando lo aprendido en las 3 sesiones anteriores. Para empezar, como representante de Sodexo nos acompaña Mariana Olivares, directora legal y de asuntos corporativos. Mariana, un gusto contar contigo. Te escuchamos. Hola con todos y todas, buenos días. Voy a compartir mi presentación para contarles un poco cuál ha sido el camino y la hoja de ruta de Sodexo Perú en ese tema. ¿Me cuentan si ya la pueden ver, por favor? ¿Está cargando? Danos un segundito. Ok. Vamos. Ya lo veo Sí. Perfecto, sí. Ok, muchísimas gracias. Entonces, nosotros bajo el paraguas de Desarrollemos Talentos Únicos es que empezamos a abordar todo lo relacionado con temas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Y por qué? Porque yendo un poco a la historia de la compañía, Sodexo es una compañía a nivel mundial cuyo propósito está vinculado a la calidad de vida. Nosotros lo que buscamos es, como empresa, mejorar la calidad de vida de las personas y usuarios que atendemos, y también buscando un impacto positivo en la sociedad y en el medio ambiente donde nos encontramos. Entonces, a partir de ello, calidad de vida, que es un concepto tan abstracto, lo que buscamos fue, garantizar un espacio de trabajo donde cada persona, sea hombre o mujer, se sienta seguro para trabajar y dar todo su potencial. Buscamos el talento. Y por eso justamente lo que hemos buscado bajo la dimensión de diversidad, equidad e inclusión es trabajar en 5 ejes de manera paralela: género, discapacidad, orientación sexual e identidad de género, culturas y orígenes y generaciones. Sin duda estos ejes no son excluyentes, sin duda estos ejes se van a complementar, y hoy día vamos a abordar lo que está referido específicamente a género. Como parte de esto, lo que trabajamos de manera inmediata, como bien decía en la presentación anterior, es justamente las políticas, ver el governance, ¿no? Cómo está estructurado el tema, cómo se está tratando el tema de diversidad e inclusión dentro de la compañía. ¿Es un deseo de un área o más bien es una prioridad de la compañía, de la estructura, así como hay procesos para diferentes áreas? ¿Cómo estamos gestionando el tema de diversidad e inclusión? Y por eso, a partir de tener un comité liderado por la alta dirección, de hecho nuestro comité está liderado por nuestro country president, por Alfonso de los Heros, y también por áreas transversales que son, sin duda, importantes para que cale, esa cultura de diversidad, que es recursos humanos, en mi rol de directora legal de asuntos corporativos, y sin duda la comunicación pasa a ser un eje estratégico. Acá no solamente tenemos un comité de diversidad e inclusión, sino también tenemos políticas, y lo que se ha hecho es no solamente tener la política de diversidad e inclusión, en la cual se garantiza y se da todos los pasos a seguir, sino también se ha hecho una revisión integral, porque, el tener la política de diversidad e inclusión no es suficiente, si es que esta no está, si no conversa con la política, por ejemplo, de bonos,
de ascensos, digamos, con diferentes políticas que pueden existir dentro de la compañía y que deben ser trabajadas de manera, digamos, armoniosa para garantizar que en todos los procesos y políticas de la compañía se esté dando esta mirada de diversidad, equidad e inclusión. Cuando hablamos de balance de género, hay un componente sin duda real, un poco esas son las estadísticas generales sobre mujeres en todo el mundo, que representan el 40% de la fuerza laboral. Las mujeres es un grupo de talento que es utilizado en la economía global. Las decisiones del gasto de consumo son hechos por mujeres. Hay entre 60 y 70% de nuevas graduadas alrededor del mundo. Un tercio de las pymes pertenecen y son operadas por mujeres, pero sin duda tenemos un gran número de porcentaje de mujeres en la fuerza laboral, pero pocas en las posiciones de liderazgo. Entonces, ahí algo está ocurriendo por el cual no están accediendo, y eso es una realidad que ya se ha conversado, el techo de cristal y otras situaciones que generan esto. Y acá va el business que dice la mujer. Más allá de que ya sería suficiente el tema moral, el tener una compañía con balance de género es una situación rentable para las compañías. De hecho, este estudio fue realizado, el estudio de balance de género de Sodexo, fue realizado en el 2018, en el cual se recogieron y analizaron más de 50.000 gerentes provenientes de 70 entidades alrededor del mundo. Recordemos que el tema de la mujer no es un problema solamente local, nacional, sino más bien es un tema mundial. Pero ¿qué se analizó en este estudio? Se dieron hallazgos increíbles, que equipos de trabajo con un balance adecuado de hombres y mujeres, así como no es bueno tener equipos solamente de hombres, tampoco es bueno tener equipos solamente de mujeres. Lo que se veía es que equipos que tenían un balance entre el 40 y 60% de población femenina tenían mejores resultados que aquellos que no. Y eran resultados a todo nivel. Resultados financieros en cuanto respecto a márgenes de operación, en retención de los colaboradores, es decir, la rotación, que es un índice que siempre se está midiendo en las compañías y que afecta claramente al negocio, también tenía un impacto totalmente positivo en la retención. Retención al cliente. Hoy en día, en esos tiempos, lo que más buscamos es la fidelización de nuestros clientes, y también había una mayor tasa de retención de clientes. El índice de seguridad en una empresa de servicios que está muy orientado al sector minero es un índice fundamental, y también había una mejora en los índices, una reducción de accidentes, y sin duda no solamente hay una mayor retención, sino también había un mayor compromiso de los colaboradores. Entonces, por el lado moral, por el lado de, digamos, de sociedad, era necesario tener este compromiso hacia las mujeres, hacia la sociedad, pero también por el lado, digamos, económico. Este estudio fue recogido por McKinsey como un estudio de éxito en favor de la mujer. A partir de ello, Sodexo estableció 3 objetivos, y muy en línea con lo que se comentaba, es importante establecer cuáles son los objetivos de la empresa para realizar esta ruta de equidad de género. Sin duda, los retos de cada compañía van a ser diferentes, de acuerdo a la realidad, pero en nuestro contexto lo que se vio es que habían 3 objetivos fundamentales: que el 40% de las mujeres se encontrara en puestos de directivos de alta dirección para el 2025, que el 100% de nuestros trabajadores estuviera en equipos de trabajo de equidad de género, y fomentar una cultura de inclusión no solamente en mujeres, sino también en hombres, ¿no? Esos han sido los 3 objetivos que Sodexo ha planteado para establecer una cultura de equidad. Y a partir de ello estableció KPIs, cuotas de géneros como el tema equidad. Y la ambición del 2025 es que la estrategia global alcance un 40% de mujeres en posiciones de liderazgo. No nos es suficiente que tengamos un 40% de mujeres a nivel compañía, que es un logro que de hecho hoy en día lo tenemos y lo reconocemos y lo aplaudimos, pero estamos en el proceso de tener una ambición mucho mayor, que es que las posiciones de liderazgo estén también con este 40%. También es importante establecer la importancia de la cadena de valor, y por eso se da preferencia a la micro y pequeña empresa liderada por mujeres. Hoy en día el 40% de las MIPES con las que trabajamos están gobernadas o están lideradas por mujeres. Y también que se puedan insertar en nuestra cadena de valor. De esa manera no solamente estamos aspirando a un cambio organizacional, a un cambio cultural dentro de nuestra organización, sino también trabajar con el ejemplo y lograr que ese cambio también se dé a nivel de nuestra cadena de distribución.
Y esta es nuestra evolución de tiempo. Claramente las siguientes láminas van a ir orientadas a cómo se logró esto, pero lo que quería dar con este gráfico es que esto no se logra de la noche a la mañana. Si yo hubiera presentado una lámina que en el 2016 teníamos 25% y en el 2017 tenía 40%, era claro lo que se había hecho. Se había priorizado probablemente la contratación femenina y se había reducido la contratación masculina. Acá el tiempo nos da, digamos, una hoja de ruta que es constante, que justamente es cómo a través de la modificación de políticas, a través de una comunicación inclusiva, a través de el trabajo exhaustivo, de no ver fechas o calendarios específicamente, sino trabajar el tema de la diversidad, equidad e inclusión de manera diaria, de manera coherente, desde la alta dirección, en toda la organización, genera estos resultados. Sin duda, esto es un hito para nosotros como empresa, para Sodexo. Sin embargo, tenemos el compromiso al 2025 de tener el 40% de las posiciones de liderazgo en manos de mujeres. Esto representa el número total compañía. Si vamos a por segmentos, un poco cómo nos dividimos entre la organización, tenemos que en el segmento corporativo, que es todo el servicio que damos en empresas, digamos, que se ubican en las ciudades o en las periferias, tenemos más mujeres que hombres. En el segmento de energía y recursos tenemos un 34% de personal femenino. Si bien acá tenemos una gran oportunidad y nos falta trabajar en ello, también estamos contentos con el resultado porque en el sector minería a nivel nacional la participación de la mujer es solo del 6%. Entonces, de esa manera estamos contribuyendo en las zonas, en los servicios mineros que prestamos, también la incorporación de más mujeres dentro del sector. Y desde HEDS vemos lo que es, digamos, la oficina central, las áreas de finanzas, recursos humanos, sistemas, y también tenemos un balance adecuado. Cuando vamos a las áreas un poco más duras, vemos que en finanzas, que es una área tradicionalmente que ha sido manejada por hombres, tenemos un 42% de mujeres en la compañía. En recursos humanos tenemos que ajustar porque tenemos muchas mujeres, y sin duda en las plataformas de servicios estamos, digamos, por igual. Otra área de reto que tenemos es sin duda IT, que está muy vinculado a las áreas de sistemas. ¿Cómo hicimos esto? Lo que hicimos fue generar en base a nuestros objetivos, dónde queríamos estar al 2025, cómo nos queríamos ver como empresa respecto al tema de equidad e inclusión de mujeres. Dijimos, hay 4 ejes fundamentales. Primero, el proceso de personas. ¿Cómo estamos cómo estamos asegurando la diversidad de género en el talento? Es decir, y acá vienen dos preguntas. ¿Cómo estamos primero seleccionando y atrayendo el talento? Y a su vez cómo lo estamos manteniendo, porque vamos a tener una cuota de ingreso de mujeres, o sea, es una capacitación, sensibilización del personal de recursos humanos, y se empieza a contratar más mujeres. Pero una vez que se contratan, ¿cómo está haciendo el journey, la hoja de ruta de vida de la mujer dentro de la organización? Porque si vemos, por un lado, que ingresan más mujeres, pero el índice de rotación empieza a aumentar, claro, estamos contratando más mujeres, pero el proceso, la inclusión, porque ahí hablamos de diversidad, la diversidad estamos teniendo diversidad, pero la inclusión, el cómo se siente esa mujer dentro de la compañía no es el adecuado y sale. Entonces, lo que estamos acá midiendo, y por eso es súper importante tener KPIs, es no solamente cuántas mujeres tenemos, sino cómo es la rotación de las mujeres, cómo son los ascensos, cómo estamos trabajando el plan de carrera de las mujeres dentro de la organización. Por ejemplo, en High Potential tenemos un número de mujeres importante como el plan de sucesión, pero ¿qué estamos haciendo para que este plan de sucesión realmente ocurra? Son preguntas que tenemos que hacer en todo momento porque todos los indicadores nos dan data importante para poder ajustar y modificar puntos de acción. En redes de género es justamente fomentar una cultura de inclusión a partir de aliados, buscar allies dentro de la organización que estén empoderados y que busquen generar una red de género con mujeres y hombres también para que se incorporen y para que veamos de qué manera podemos garantizar y asegurar lo que está ocurriendo en las operaciones y poder generar una mejora. Empoderamiento de las mujeres en las comunidades es parte de nuestra responsabilidad corporativa, mejorando la calidad de vida de las mujeres en las comunidades y sin duda en comunicaciones involucrar a la organización para que se mantenga enfocada en la igualdad de género. Es decir, para nosotros es importante que la comunicación esté en línea con todo el plan de trabajo que tenemos, porque lo que no se comunica no se gestiona, no se trabaja, no se comparte.
Como un tema transversal es la interseccionalidad, que justamente ya no solamente vemos cómo es el paso de la mujer dentro de la organización, sino también cómo es el paso de la mujer con hijos, cómo es el paso de la mujer sin hijos, cómo es el paso de la mujer adulta, la mujer senior, respecto de una mujer más joven, una mujer lesbiana o una mujer de color. Digamos, es ver justamente cómo es ese paso de las mujeres dentro de la organización, pero ya cuando hablamos de un 40%, ya no somos minoría, tenemos que verla dentro de la unidad o el grupo que la representa. Y otro tema que siempre ha sido objeto de comentario es el tema de los hombres, ¿no? Los hombres no son ajenos al tema de la equidad de género, son parte de la discusión, son parte de la mesa, justamente porque es una mejora, un cambio social. No es un cambio de mujeres para mujeres, sino más bien debemos involucrar a todos los hombres de la organización para que juntos podamos fomentar y trabajar ese tema a nivel compañía. Y acá, por ejemplo, lo que también estamos trabajando desde el programa She Works es justamente a través de voluntarios, hombres y mujeres, poder trabajar empoderando a mujeres de las comunidades de influencia de Sodexo para brindarles herramientas para conseguir sus metas. Y eso, ¿cómo lo hemos logrado? A través del desarrollo de programas de talleres formativos de fomento de la empleabilidad para mujeres y mujeres emprendedoras. ¿Qué quiere decir? Que de manera paralela, nosotros como compañía, con voluntarios hombres y mujeres, estamos estableciendo talleres y ciclos en los cuales se fomenta la empleabilidad para mujeres para poder contratarlas dentro de la organización, pero también para fomentar los emprendimientos que puedan tener. Hemos desarrollado el CV incógnito, es decir, justamente cuando hablábamos de recursos humanos, de cómo atraer más al talento, había mucho sesgo de repente en la contratación en determinadas funciones, ¿no? Por ejemplo, un supervisor de mantenimiento tenía que ser hombre, bajo nuestro mindset, tenía que ser hombre. ¿Qué ocurría cuando este CV le quitabas los datos de género, de nombre, y solamente se ponía el talento, ¿no? La información estrictamente fundamental para lograr para poder hacer una idea de si es que tenía el perfil o no adecuado. Y acá vimos cómo empezó a incrementarse la contratación de mujeres en puestos, sobre todo que era muy claramente, el espejo nos llevaba a que fueran masculinizados. A partir de esto, tuvimos el acceso y la contratación de más mujeres. Igual, también se generaron políticas en las cuales en toda terna debía haber por lo menos una mujer para que realmente podamos lograr un balance adecuado dentro de la compañía. Lo que quiero comentar es que el área de recursos humanos es fundamental para poder ser motor de este cambio, puesto que es la persona de recursos humanos quien recibe el primer contacto, el que tiene el primer contacto con el talento, y es quien algunas veces puede descartar en función del usuario. El usuario pide un hombre para un puesto de supervisor de mantenimiento, y ahí es importante la función de recursos humanos de realmente poner y buscar el talento femenino para que pueda ingresar a la organización. Otro tema que es muy, muy importante es la parte que hemos trabajado muchísimo, es el hostigamiento sexual. Sabemos que lamentablemente las cifras del Perú son que 7 de cada 10 mujeres sufren o han sufrido de violencia física y o psicológica. Entonces, esto no debemos pensar que es un ambiente ajeno, sino más bien tender todos los puentes para que eso no ocurra. ¿Y cómo es eso? Dando visibilidad justamente de lo que es hostigamiento sexual, de nuestro canal de denuncias, visibilizando situaciones en las cuales se puede dar ese tema y invitando a las personas a que denuncien. Lo que buscamos nuevamente es garantizar espacios libres de discriminación y hostigamiento sexual para poder, mejorar el paso de las mujeres y también sensibilizar y educar a los hombres para que esas situaciones no ocurran. Y acá era un poco de las cifras que comentábamos. Solamente el 10% de las mujeres buscan ayuda, no distinguen origen en temas socioeconómicos, estudios y edad. Entonces, eso es sin duda un tema importantísimo para la empresa porque también genera inestabilidad, aumento de ausentismo, impacto negativo en la remuneración y aparte genera, digamos, ya sabemos, temas de salud mental. Acá también otros temas que hemos trabajado es lo que le comentaba sobre el empoderamiento de la mujer en las comunidades a través de nuestros comedores populares. También fomentamos el crecimiento interno. No solamente es
el acceso al empleo, sino también dentro de la compañía buscar role models, mujeres líderes que también puedan visibilizar y animar a otras mujeres a asumir posiciones similares, ¿no? Acá trabajamos también muchísimo en la confianza, el poder invitar a mujeres, aún así, no tomar la decisión por las mujeres de que si quieren asumir un puesto o no, sino consultarles y que invitarlas a que participen de procesos que incrementen o que puedan ascender dentro de la línea de carrera. Acciones de soporte, sin duda, de la comunicación, cómo hemos trabajado el manual de la comunicación inclusiva, buscando eliminar la comunicación dirigida a los jefes de operaciones, a los trabajadores, a veces no buscar hablar de las jefaturas, al personal, a las empresas, de manera que no está orientado solamente al sexo masculino, sino también al femenino, incluye todos los conceptos, ¿no? Acá un poco las convocatorias como eran antes, toda la gráfica era dirigida a hombres, en cambio hoy en día van mucho más, van pares, ahí tenemos un manual de cómo hacer las comunicaciones para que realmente siempre se vea una mujer y un hombre, o las mujeres también en posiciones de liderazgo, y también reafirmar visualmente que las mujeres en Sodexo tienen posiciones de liderazgo. El canal de denuncias sumamente divulgado, estamos a nivel nacional, así que también lo hemos llevado al quechua, al aymara, porque es importante que las personas sepan dónde denunciar si han sido víctimas de acoso, discriminación, cualquier caso que pueda afectar la tranquilidad y el derecho a un trabajo digno, que pueda ser denunciado. Hemos también participado del reporte ELSA, justamente, y creo que esas son acciones que nos permiten conocernos y tomar acción. Nosotros podríamos haber dicho, ok, queremos trabajar en mejorar el índice reducir el índice de hostigamiento, pero ni siquiera sabíamos cuál era el índice. Entonces, con esas herramientas hemos podido generar acciones sobre promover el cambio, actuar y poner atención a todos los comportamientos que uno hace dentro de la organización. Y esto ha sido, sin duda, nos ha dado nos ha dado mucha visibilidad de cosas que ocurren, nos dio visibilidad que había muchos casos también de hostigamiento sexual hacia el hombre, no solamente hacia la mujer. Nos dio también la visión que no solamente el hostigamiento sexual viene del lado de jefe a subordinado, sino también entre pares, ¿no? Entre colegas también ocurre. Entonces, y cómo el hostigamiento sexual también pasa por redes sociales. Entonces, es conocer a la organización para poder tomar acción al respecto. Las capacitaciones también, medidas desarrolladas de manera permanente para justamente incidir sensibilizar en esos temas. Y como conclusiones, básicamente establecer que la coherencia organizacional es clave para construir la credibilidad de la cultura de la organización. Uno no puede decir una cosa o que está a favor digamos, del desarrollo de las mujeres cuando las políticas, por ejemplo, la política de bono no establece qué ocurre cuando la mujer sale embarazada, si el bono le corresponde o no, o otras acciones. Entonces la coherencia organizacional es fundamental. La comunicación también, poder comunicar y contar lo que estamos haciendo es importante para crear esa cultura y dar visibilidad de las buenas acciones, de las buenas prácticas que tiene la empresa en torno a la equidad de género. Lo que no se mide no existe, sin duda. Todos los rankings iguales, las mediciones de cuántas mujeres, la rotación, KPIs como los ascensos, el porcentaje de mujeres ascendidas, todo eso nos da una mirada de por qué la organización puede contribuir de una manera u otra en favor de la ODS número 5. El rol de liderazgo es importantísimo, es importante motivar, incorporar e invitar a los líderes de la organización para que pasen por un proceso de conocer y entender la importancia de la diversidad e inclusión si es que aún no la han incorporado, no solamente por un tema moral, sino también como un business case a favor de la compañía. Las alianzas claves, es súper importante, Perú Sostenible, todas las alianzas que se pueden generar con otras organizaciones que generen, que tengan los mismos valores corporativos, también con clientes, proveedores, organizaciones, gremios, todo que genere un cambio a gran escala. Y sin duda la inclusión mejora la calidad de vida y eso es claro, ¿no? Acá el compromiso con las ODS como compañía, y eso es un poco lo que les quería contar acerca de Sodexo.
Gracias. Mariana, muchísimas gracias por tu presentación. Lo que viene haciendo Sodexo y cómo ha avanzado en ese tema es realmente admirable. O sea que, de verdad, de corazón, muchísimas gracias por compartirlo. Nuestra segunda mentora es Mi Banco. Para comentarnos más al respecto, se encuentra con nosotras Carolina Charún. Ella es subgerente de Cultura y Equidad de Género. Carolina, gracias por acompañarnos. Te invitamos a prender tu cámara y tu micrófono. Hola, buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Ya se nota la cámara, todo? Te vemos perfecto y ya vemos la PPT. Gracias. Súper, muchas gracias. Estoy muy emocionada de estar el día de hoy con ustedes y poder contarles el desafío que tuvimos y lo que consideramos al momento de formular la estrategia del plan de trabajo del programa de equidad de género a nivel de todo Credicorp. Y digo Credicorp porque desde Mi Banco lideramos el programa a nivel de todo el grupo. Bien. Siguiente lámina, por favor. Vamos a ir empezando. El día de hoy quiero compartir con ustedes 4 puntos. El primero está asociado a la identificación de la estrategia y desafío y definición del apetito. El segundo punto es la relevancia que tiene conformar un gobierno del programa que asegure el cumplimiento de la estrategia y tercer punto, cómo se ven intervenidos los procesos estratégicos de la organización. Y para terminar, cuáles son las claves para que el programa de equidad de género sea exitoso dentro de la organización. Vivi, ¿me ayudas con la siguiente lámina? Bien, entonces, a ver, ¿cómo iniciamos? No fue fácil. Tuvimos algunos meses haciendo un diagnóstico exhaustivo, analizando benchmark a nivel regionales y locales, que nos permitió analizar las situaciones de otras compañías, del mismo sector. Vimos rankings, papers estadísticos de la ONU sobre la realidad mundial, entre otros, ¿bien? Con todo esto, se suma al diagnóstico analizar y entender nuestra data visible, cómo estábamos compuestos a nivel Credicorp, el balance de género, por puestos de trabajo, cómo las posiciones eran cubiertas, cuántas de esas posiciones eran hombres o mujeres, cuál era la brecha salarial en su momento y en dónde se encontraba el gap, ¿no? La cantidad de personas con hijos, el estado civil y toda la información de la data visible que nosotros podríamos rescatar de cada una de las empresas del grupo, que tengan enfoque de equidad que nos permita tener una primera línea base y sustentos sólidos, ¿no? Y que podamos contrastarlos con esta data invisible, perteneciente a este diagnóstico también, que provenía de entrevistas a profundidad, de focus group, buscando qué tanto los hombres como las mujeres tenían las mismas oportunidades para poder realizarse de manera íntegra. Entonces, en este sentido, hasta aquí fue nuestro primer desafío, que es el diagnóstico, ¿no? Suena un poco más fácil, pero aquí se conjugan muchas aristas, ir a presentar en varios comités el programa de equidad de género, ir en búsqueda de sponsors, que tener aliados dentro del programa, y de hecho nos encontramos en que las puertas estaban totalmente abiertas para que esto siga fluyendo. ¿Bien? Lámina 4, por favor. Como segundo punto, quiero mostrarles parte del apetito, ¿bien? Luego de todo este diagnóstico, de todo el levantamiento de información que realizamos, se llegó a la conclusión que teníamos 4 grandes desafíos. Estos grandes 4 desafíos estaban conformados por el balance de género, la brecha salarial, las ocurrencias de hostigamiento sexual laboral y el equilibrio trabajo-vida familiar. Y lo que tocaba ahora era poder definir el apetito de trabajo. Hasta dónde íbamos a poder trabajarlo, ¿no? Y para esto vimos relevante el involucramiento de los líderes de cada una de las subsidiarias, ya que ellos nos iban a acompañar en el desarrollo y crecimiento de todo el programa. Entonces, ellos son nuestros sponsors del programa a través de talleres con los CEOs de cada una de las subsidiarias y los gerentes de recursos humanos de cada grupo. Discutimos los posibles escenarios,
más ambiciosos, menos ambiciosos, un poco más tradicionales, ¿no? Cuáles iban a ser nuestros objetivos, qué aspiraciones teníamos, cuáles iban a ser nuestras métricas, y de ellos mismos de ellos sale todo el programa de equidad de género, y es muy importante aquí como tip número 1, poder involucrar a todo el mundo y que todo el mundo co-cree dentro de este programa, porque si sienten que esto es impuesto, no va a funcionar. Bien. Siguiente lámina, por favor. Entonces, si es así, como estos cuatro desafíos se convirtieron en nuestros frentes de trabajo, con métricas específicas y parámetros que nos indican cómo vamos en el camino en la búsqueda de la equidad. Por ejemplo, se definió que es sano que tengamos un desbalance a nivel global de un más o menos 3%, igual para la equidad salarial, ¿no? Para los casos de hostigamiento sexual laboral, reducir a la mitad, y nos pronunciamos con una campaña de tolerancia cero ante los casos de hostigamiento sexual laboral. Y en temas de conciliación de trabajo vía familia, que la diferencia entre hombres y mujeres no sea más que un más o menos 3%, dependiendo de las métricas que utilizaríamos y las herramientas a utilizar. Bien, entonces, hasta aquí, para poder elaborar un plan de trabajo en Credicorp, bien, tuvimos que hacer un diagnóstico para identificar cuáles eran estos desafíos. Nuestros desafíos se convirtieron en frentes de trabajo, tuvimos que hacer todo un análisis, incorporamos dentro de esta construcción del plan a los CEOs de cada una de las compañías y a los gerentes de recursos humanos que nos iban a acompañar en todo este proceso, y se definió este plan de trabajo que hasta el día de hoy nos está acompañando, y que gracias a cada una de las responsables de recursos humanos de cada una de las compañías, esto está siendo posible y hemos avanzado muchísimo en el tiempo, ¿no? Siguiente lámina, por favor. ¿Lo pueden ver? Sí, ¿no? Pasamos al siguiente punto, que es la parte del gobierno. Y aquí es donde digo de que sin recursos humanos y sin las personas responsables de recursos humanos de cada una de las subsidiarias no hubiera sido posible. ¿Por qué? Porque tenemos que ejecutar mucho y tenemos que coordinar de una manera simultánea en varios aspectos. Somos 8 las empresas a nivel Credicorp que hoy en día estamos inmersos dentro de este programa de equidad de género. Entonces, una vez definida toda esta estrategia y los frentes de trabajo, algo que hará que el programa sea sólido es tener un gobierno estructurado para asegurar el cumplimiento de esta estrategia. Entonces, es así como Credicorp tenemos 3 niveles de gobierno. El primero es el Comité Senior de Equidad de Género. Este está conformado por algunos miembros del directorio. Aquí se definen los lineamientos, las aprobaciones, las priorizaciones, entre otros, ¿no? El segundo nivel de gobierno es el gerente de recursos humanos de mi banco, quien lidera el programa a nivel de todo Grupo Crédito con la asesoría de la Oficina de Sostenibilidad a nivel Credicorp. Y como un tercer nivel de gobierno se encuentran los comités de GDH de todas las empresas del grupo, y es aquí en donde les digo que este tercer nivel de gobierno es importantísimo, porque desde aquí garantizamos la ejecución de cada una de las iniciativas y propuestas. A partir de aquí, alineamos muchísimo a partir de cada una de las realidades de las empresas del grupo, porque en verdad tenemos variopintos por todos lados, ¿no? Y tenemos ya calendarios específicos, y en verdad creo que estamos haciendo un buen trabajo en coordinación y en ejecución de este programa. ¿Bien? Siguiente lámina, por favor. Gracias. Y para garantizar ¿se ve la siguiente lámina? Sí se ve, Carolina. Ah, ya. Creo que estoy teniendo algunos problemas. Ya. Y como tercer punto es cómo es que esto se interviene en algunos procesos estratégicos de la organización. Bien, entonces, para garantizar el avance del programa es importante que se intervengan algunos procesos
que tengan representatividad en algunos foros, como por ejemplo, es de total importancia un tablero de métricas específicas para hacer el seguimiento, ¿no? Lo que no mides no existe. Entonces tienes que tener un espacio de análisis de cómo están yendo tus métricas, de cómo está avanzando eso que tú dijiste que ibas a hacer. Una guía para líderes que le permita tener un primer nivel de sensibilización y concientización, contar con un espacio en los comités de gerencia. Si los CEOs y los gerentes de las demás áreas y las demás divisiones no hablan del programa, el programa no existe. Entonces, tienes que ponerle una agenda de todas maneras en todos los comités que se pueda hablar de este tema, ¿no? Cada empresa en donde contar con un espacio en los comités de gerencia de cada empresa, en donde el mismo gerente general hable de la situación del tablero de sus propias métricas y comprometer a sus propios reportes en que cada una de sus acciones tiene que ir con miras a enfoque de equidad. Gestionar a las personas con sesgos inconscientes y cómo estos afectan la experiencia del colaborador. La experiencia del colaborador está compuesta por varios journeys, entonces uno de ellos es de vital importancia, por ejemplo, el desempeño, el desarrollo, toda la parte del viaje del colaborador en la parte de reclutamiento y selección. Entonces, gestionar los sesgos inconscientes de las personas que afectan la experiencia del colaborador es de total importancia. Hacer una gestión sólida no solamente desde el interno de la compañía, sino también que esto empiece a calar hacia afuera de las compañías, ¿no? Como por ejemplo, sí, ahorita me están diciendo que nos quedan 5 minutos. Ahorita termino. ¿Cómo es que el programa puede ir calando hacia afuera de la empresa? Y es importante también tener diseños de productos con enfoque en equidad. Y aquí es donde les voy a comentar un poco, por ejemplo, de mi banco, de la experiencia en mi banco, y así cada una de las subsidiarias del grupo tiene ejemplos específicos, ¿no? En mi banco hemos relanzado un nuevo producto, Crédito Mujer, con nuevos enfoques, con nuevas independencias, que hace que la mujer sea, pues, económicamente dependiente y que no necesariamente tenga una dependencia de su esposo, ¿no? O que alguien más tenga algún crédito con nosotros. Y así sucesivamente vamos a ir calando en este camino, en la búsqueda de la equidad, no solamente al interno, sino también al externo. Bien. Y para terminar, ¿cuáles podrían ser los consejos o las claves que les puedo dar? A ver, que tus líderes siempre pasen por un proceso propio, el entrenar a los líderes para que la estrategia que formulen ellos la discuten y la misión y el apetito sea verdadero. Si es algún puesto, esto no va a funcionar. Tener un gobierno claro y robusto que evidencie que las organizaciones estén comprometidas con la aspiración del programa. Aquí la primera línea de gobierno tiene que ser cada miembro del directorio, los CEOs de cada una de las empresas, ¿no? Y como tercer consejo que les puedo dar es tener métricas claras y que éstas se visualicen en foros estratégicos, ¿no? Y bueno, creo que esto sería el caso de Credicorp, del cómo es que el desafío que tuvimos al momento de formular nuestro plan de trabajo y cuáles son las aristas que consideramos para poder formularlo y llevarlo a cabo. Bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Carolina, por compartir toda esta información. La verdad que un gusto tener la experiencia de Credicorp y particularmente de mi banco en esta sesión. Muchas gracias. Hemos visto que a lo largo de las 3 presentaciones hemos recibido una serie de preguntas. No se preocupen que todas estas consultas van a ser respondidas a través del correo electrónico. Entonces, queríamos comentarles que estamos ya llegando a la parte final de nuestra sesión. Y para este espacio es un placer dar el pase a Verónica Zavala. Ella es presidenta del Comité de Líderes por la Equidad y segunda vicepresidenta del Consejo Directivo de Perú Sostenible, quien dará el cierre oficial al programa formativo del ODS 5 y liderará la generación del compromiso para la prevención de violencia de género y acoso sexual laboral en nuestras organizaciones. Adelante, Verónica. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy día. No, muchísimas gracias a ti y realmente para mí
tanto como Líderes por la Equidad como Perú Sostenible, es realmente un gusto poder estar aquí para cerrar este curso. Estoy impresionadísima, además, porque veo en el chat 219 personas. Esto es algo realmente importante, porque todos ustedes tienen la capacidad de influir en espacios laborales, en sus espacios laborales que además son importantes, con lo cual en verdad la posibilidad de impacto de este encuentro que han estado teniendo en estas 4 sesiones es realmente importantísimo. Y además me encanta que viendo un poco los nombres de las personas que están participando, no son solo mujeres, sino que como tiene que ser, también hay hombres, porque, y lo han dicho antes, ¿no? Aquí, este tema de la equidad de género en la empresa y en la sociedad no es un tema de mujeres, es un tema de todos, porque beneficia a todos y hace que como sociedad, como empresa, seamos no solamente más justos, sino mejores, ¿no? Entonces, los resultados nos los ha mostrado Natalia, nos ha mostrado todos de la importancia y el éxito que se logra cuando logramos tener una mayor paridad. Así que es un gusto enorme poder participar en este cierre del programa formativo del ODS número 5, Acción Laboral Empresarial en la Prevención de Violencia de Género y Acoso Sexual Laboral. Antes de cerrar, me gustaría trabajar un poquito con ustedes, mostrarles un pantallazo de una pregunta que se les hizo previo a que comenzara la primera sesión de este programa formativo, ¿no? Y en eso se les estaba consultando a ustedes qué es lo que querían aprender de las empresas mentoras y de los expertos que han venido. Y aquí lo vemos, ¿no? Y las palabras que de alguna manera se destacan: buenas prácticas, herramientas, sostenibilidad, conocer más sobre ciertos conceptos como la equidad de género, como inclusión, habla de profundizar en las estrategias, y yo siento que, por lo que he escuchado esta mañana, básicamente esta expectativa se ha cumplido, y eso es realmente muy bueno, es un buen punto de partida para seguir avanzando. Es muy claro que hay que tomar en cuenta los consejos que nos han dado aquí sobre tener líneas de base, tener metas, etcétera, ¿no? Y entonces, en esa misma línea, y tomando lo que se ha aprendido en estas 4 sesiones, queremos hacer un ejercicio final con todos ustedes, donde cada uno de ustedes ponga cuáles son sus compromisos a partir de este programa formativo. Entiendo que el equipo les ha mandado ya el link para eso. De otra manera, también tienen aquí el QR, ¿no? Y entonces la pregunta es, de todo lo aprendido en el programa formativo, las exposiciones de expertos, las empresas mentoras, herramientas y lecturas que han tenido, ¿qué te comprometes a implementar en tu organización? Les pedimos que por favor pongan el nombre de su empresa al final de su respuesta. Les vamos a dar unos minutos para hacerlo, un par de minutos, y después vamos a presentar las respuestas que hemos recibido de ustedes. Así que les dejo un momento para que piensen eso. ¿Qué se comprometen a implementar en su organización? ¿No? Y aquí hay que encontrar un equilibrio, a veces difícil, ¿no? Entre soñar grande y ser realistas. Así que ahí les dejo ese desafío para que nos cuenten qué cosa se comprometen a implementar en su organización. Y Verónica, vemos que ya están llegando algunas respuestas. Correcto. Aquí súper interesante. De Austral, comunicar avances y resultados. Importantísimo, nos lo han dicho, lo que no se comunica no existe, no se gestiona. El respeto mutuo, interseguro, importantísimo. Aquí tenemos que partir de esa premisa, ¿no? Realizar comunicación más eficiente, importantísimo, ya lo habíamos dicho. Prevención en todo lo que es hostigamiento sexual laboral y poder trabajar a corto plazo en una política de igualdad y equidad de género. Los números que nos ha mostrado Elsa realmente nos tienen que llamar a la acción. Es súper importante que podamos trabajar en eso.
incorporar esto a los procesos, como dice aquí, procesos con enfoque de género y equidad, importantísimo también. Creo que todos han aprendido muchísimo, hemos aprendido muchísimo. Buscar implementar nuevas medidas para reducir nuestras brechas de género y hacer que la empresa sea un espacio seguro para todas y para todos. Croma, súper, súper bueno. Estamos teniendo unas respuestas realmente interesantes. Yo siento que este programa formativo es un punto de partida, un punto de quiebre, esperemos, para muchas empresas que quieren empezar a generar el cambio en materia de género. La violencia contra las mujeres y el acoso sexual laboral son fenómenos sociales realmente horribles que tenemos que erradicar todos juntos y todos tenemos responsabilidad sobre ellos, tanto en el ámbito personal como en el ámbito laboral. Eso no solamente es lo correcto, es lo más inteligente que podemos hacer. Y aquí es importante todas y todos, ¿no es cierto?, no ser indiferentes. Si vemos algo, digamos algo. No seamos parte de ese grupo que es indiferente. Yo creo que si algo tiene que movernos a la acción es eso, poder hablar, hacer que los valores de nuestras empresas los vivamos en nuestros actos. Seamos esos agentes de cambio que tanto necesitamos. Con eso yo me despido, le doy paso a Micaela Cortés, directora del programa de los ODS, para que les comente los siguientes pasos, y realmente quedo muy agradecida a Perú Sostenible, a Líderes por la Equidad, a Micaela y a todo el equipo por este espacio para poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, Micaela. Muchísimas gracias a ti, Verónica, y aprovechamos también para agradecer a Natalia, Mariana y Carolina por habernos acompañado hoy para cerrar este maravilloso programa con broche de oro, con información tan relevante que nos permite comenzar a generar un cambio en materia de género o incrementar los esfuerzos que ya se vienen realizando. Para nosotros conocer sus impresiones sobre el programa es importante para nuestro equipo, por ello queremos pedirles que llenen una breve encuesta de satisfacción que nos va a permitir seguir mejorando y organizando este tipo de iniciativas. Ahí justo se acaba de abrir, la van a poder ver. Iniciativas que además sean de utilidad para sus organizaciones, ¿no? Entonces a continuación van a ver en su pantalla esta ventana emergente con las preguntas y simplemente es cuestión de llenar y cuando hayan terminado hacerle clic a enviar. Entonces vamos a darles 2 minutitos para llenar estas preguntas. Y de todas maneras voy a ir comentándoles de los siguientes pasos. A finales de esta semana, como hemos hecho los primeros 3 módulos, les vamos a compartir el material de la sesión, que incluyen las presentaciones, grabación, herramientas y respuestas a sus consultas. Posteriormente, lo que sigue en el proceso de este programa formativo es la emisión de certificados, y para ello queremos hacer 2 precisiones. En primer lugar, que los certificados de participación requieren que las empresas asistentes hayan estado presentes en más del 75% de las sesiones y que estos se van a entregar en un plazo aproximado de 3 semanitas. Como recordarán, la inscripción al programa incluyó la firma de una carta de compromiso. Por ello, en los meses siguientes se va a realizar el seguimiento respectivo a las empresas que lograron obtener el certificado para validar cómo han avanzado en esas temáticas, así como identificar y orientar posibles barreras o desafíos. Comentarles que este ha sido el primer programa formativo producto de las plataformas de las mesas de acción de Perú Sostenible, y actualmente, gracias a la acogida y la necesidad de generar este tipo de espacios de activación y fortalecimiento de capacidades, nuestro equipo y aliados ya se encuentran en un proceso de definición de nuevos programas formativos, pero también de una serie de proyectos en los que podrán tener oportunidad de involucrarse. Para que ustedes y sus empresas no se pierdan estas novedades, estén atentos a nuestras redes sociales y ahí podrán estar al tanto de todo lo que estamos organizando para ustedes. Gracias a todos, que tengan un lindo día.